¿Les ha pasado? Llevan toda la mañana sin una sola picada. Cambian el señuelo por quinta vez, prueban a otra profundidad, ajustan el bajo de línea, y nada. Silencio absoluto. Miran a su alrededor, frustrados, buscando una explicación. ¿Y si les digo que el problema no está en su caña, ni en su carrete, ni siquiera en el señuelo que acaban de comprar? ¿Y si el problema, todo este tiempo, ha sido su propia sombra? Sí, han oído bien. Hoy vamos a hablar del asesino silencioso de sus jornadas de pesca, el factor que la mayoría ignora por completo, su propia sombra proyectada sobre el agua. Quédense conmigo, porque al final de este video, entenderán por qué a veces los peces parecen evaporarse justo cuando ustedes llegan, y les daré las claves para evitar este error garrafal que comete el 90% de los pescadores. Y para empezar, quiero que sean sinceros en los comentarios. ¿Alguna vez, al llegar a su puesto de pesca, se han parado a pensar en la posición del sol y dónde cae su sombra? Vamos a ver cuántos lo hacen. Desde que empezamos a pescar, nos enseñan lo que parece importante: nudos, tipos de caña, qué cebo usar para cada especie, cómo leer la corriente. Nuestros padres, nuestros abuelos, los amigos más veteranos, todos se centran en el equipo y en la técnica de lance. Y está bien, es la base. Pero hay una capa de conocimiento mucho más profunda que a menudo se pasa por alto, una que tiene que ver con la biología y el instinto. Durante años, hemos asumido que si no hacemos ruido y nos movemos con cierto cuidado, es suficiente. Llegamos a la orilla, a veces casi corriendo por la emoción, montamos el equipo y lanzamos. Es un ritual que hemos repetido miles de veces, pero en ese ritual ignoramos una verdad fundamental. Para un pez, nosotros no somos pescadores, somos una amenaza potencial, y nuestra sombra es la primera señal de alarma, un aviso gigantesco que grita: depredador. Los peces son presas, y su cerebro está programado durante millones de años para una sola cosa: sobrevivir. Entender esto es el primer paso para dejar de ser un intruso torpe y convertirnos en un cazador sigiloso. Para empezar, hagamos un ejercicio de empatía. Imaginen que son un pez. Viven en un mundo donde el peligro casi siempre viene de arriba. Aves, nutrias, otros depredadores, todos atacan desde la superficie. Su techo es el cielo, y cualquier silueta oscura que aparezca de repente en esa ventana al mundo exterior es una señal de muerte inminente. No hay tiempo para analizar si es una nube, una rama o un pescador. El instinto primario, el que garantiza la supervivencia, ordena una única acción: huir, y huir rápido. Por eso, cuando nos acercamos a la orilla sin precaución, con el sol a nuestra espalda, proyectamos una figura enorme y móvil directamente sobre la zona donde queremos pescar. Para nosotros es solo una sombra, algo inofensivo. Para el pez, es el equivalente a ver la silueta de un halcón cerniéndose sobre él. Y lo peor de todo es que este es un error que cometemos antes incluso de hacer el primer lance, arruinando el puesto de pesca antes de empezar. Ahora hablemos del depredador que ven los peces. La figura que proyectamos no es una simple mancha, es una silueta definida, alta y sobre todo, móvil. Cuando nos movemos para preparar la caña, para lanzar o simplemente para acomodarnos, esa sombra se desliza por el fondo del río o del embalse de una forma antinatural y amenazante. Piensen en la sombra de un árbol o una roca. Son estáticas o se mueven de forma lenta y predecible con el sol. La nuestra, en cambio, es errática y rápida. Esto activa todas las alarmas del pez. La línea lateral del pez, ese órgano sensorial increíble que detecta vibraciones y movimientos en el agua, también puede percibir los cambios de luz y presión que una sombra en movimiento provoca. Así que no solo nos ven, sino que también, en cierto modo, nos sienten. No somos una parte natural del paisaje. Somos un intruso,
y el pez lo sabe al instante. La próxima vez que se vean la sombra en el agua, no piensen en ella como su silueta. Piensen en ella como un monstruo gigante que se arrastra por el fondo, asustando a cada ser vivo a su paso. Es hora de desmontar un mito muy extendido. Muchos pescadores veteranos les dirán, lo importante es no hacer ruido. Y tienen parte de razón. El ruido y las vibraciones en la orilla son fatales. Pisar fuerte, dejar caer la caja de aparejos, gritar, todo eso alerta a los peces. Pero el error está en pensar que el sigilo es solo auditivo. La realidad es que el sigilo visual es igual o incluso más importante, sobre todo en aguas claras y a poca profundidad. Un pez puede perdonar un pequeño ruido lejano si no lo asocia con una amenaza visual, pero una sombra gigantesca que pasa por encima de él es una sentencia, no hay lugar a dudas. Es una amenaza directa e inconfundible. He visto a pescadores moverse por la orilla como si fueran ninjas, sin hacer un solo ruido, pero con el sol de la tarde a sus espaldas, proyectando una sombra de 10 metros sobre el agua. Y luego se preguntan por qué no pican. No, amigos, el sigilo no es solo caminar de puntillas. El sigilo es ser invisible, y para eso hay que controlar la luz y la sombra. Entender cómo ven los peces es clave. Su visión es muy diferente a la nuestra. Están adaptados para ver en un medio acuático, donde la luz se comporta de manera distinta. Una de sus mayores fortalezas es la detección de contrastes y movimiento. No necesitan ver nuestros rasgos faciales ni el color de nuestra camiseta con perfecta definición. Lo que su cerebro procesa a la velocidad del rayo es el contraste. Una forma oscura, nuestra sombra, moviéndose sobre un fondo más claro, el lecho del río o lago. Este mecanismo es vital para detectar depredadores que vienen de arriba, como las aves. La silueta oscura contra el cielo brillante es el disparador. Nuestra sombra en el agua replica exactamente ese patrón de amenaza. Además, muchos peces tienen un campo de visión muy amplio, casi panorámico, que les permite vigilar un gran ángulo sobre ellos sin tener que moverse. Por eso, aunque estemos un poco apartados de la orilla, si nuestra sombra llega al agua, estamos dentro de su zona de peligro visual. Subestimar la capacidad visual de los peces es uno de los mayores errores que podemos cometer. El sol, ese elemento que tanto nos gusta en una jornada de pesca, puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado. Todo depende de cómo lo utilicemos. La regla de oro es simple, pero casi nadie la aplica. Siempre que sea posible, mantén el sol de cara o de lado. Nunca, bajo ninguna circunstancia, lo tengas directamente a tu espalda si estás pescando cerca de la orilla. Cuando tienes el sol a la espalda, eres un proyector de sombras andante. Tu silueta se alarga y se proyecta decenas de metros por delante de ti, justo en la zona de pesca. En cambio, si tienes el sol de cara, tu sombra se proyecta hacia atrás, lejos del agua y de los peces. Obviamente, tener el sol de cara puede ser incómodo, deslumbra. Pero, ¿qué prefieren? ¿Estar un poco incómodos y pescar, o estar muy cómodos y no ver una sola picada? Unas buenas gafas de sol polarizadas no solo les ayudarán a ver mejor a los peces bajo el agua, sino que también les permitirán pescar de cara al sol sin quedarse ciegos. Piensen en el sol como una linterna gigante. No quieran apuntar con ella al lugar donde están los peces. La hora del día lo cambia todo, porque la posición del sol determina la longitud y la dirección de nuestra sombra. Pensemos en una mañana temprano. El sol está bajo en el horizonte. Si estamos en la orilla oeste de un río que corre de norte a sur, el sol nos dará en la espalda y proyectaremos una sombra larguísima sobre el agua. Desastroso. En cambio, si nos situamos en la orilla este, tendremos el sol de cara y nuestra sombra caerá en la tierra, detrás de nosotros. Por la tarde, la situación se invierte completamente. El sol bajo del atardecer
hará que desde la orilla proyectemos esa sombra mortal. Antes de elegir un puesto, no piensen solo en la profundidad o la corriente. Miren al cielo. ¿Dónde está el sol? ¿Hacia dónde va a moverse en las próximas horas? Planificar su posición en función de la luz es una estrategia de pescadores avanzados. Es la diferencia entre llegar a un sitio y asustar a todo lo que hay, o acercarse sin ser detectado y tener la oportunidad de presentar el señuelo a peces tranquilos y confiados. Es pura táctica de caza. Hablemos de la zona crítica. ¿A qué distancia del agua empieza a ser un problema nuestra sombra? No hay una respuesta única, ya que depende de la altura del sol, la claridad del agua y la profundidad. Sin embargo, podemos establecer una regla general. Los primeros 5 o 10 metros desde la orilla son la zona de la muerte. Es el área donde los peces se alimentan con más confianza, pero también donde son más vulnerables y recelosos. Si nuestra sombra barre esta zona, hemos perdido la partida. Por eso, la aproximación correcta no es caminar directamente hasta el borde. La aproximación correcta es detenerse a una distancia prudencial, digamos unos 15 o 20 metros. Desde ahí, observamos. Miramos dónde está el sol, dónde cae nuestra sombra. Nos agachamos para reducir nuestra silueta, y solo entonces avanzamos lentamente, pegados al suelo, hasta una posición desde la que podamos lanzar sin que nuestra sombra toque el agua. Suena exagerado, ¿verdad? Suena a técnica militar, pero es exactamente así como se mueven los depredadores naturales, y es como debemos movernos nosotros si queremos tener éxito. El caso de estudio más claro y brutal es la pesca de truchas en arroyos de montaña. Aquí no hay margen de error. El agua suele ser cristalina, los espacios son reducidos y las truchas son, posiblemente, uno de los peces más asustadizos que existen. Su apodo de fantasmas del río está bien ganado. En este escenario, la sombra es el enemigo número 1. Un pescador que camina por la orilla con el sol a la espalda es un faro de peligro. Las truchas no se lo piensan. Al primer atisbo de una sombra extraña, desaparecen bajo una piedra o en un pozo y no saldrán en un buen rato. Los pescadores de truchas más experimentados lo saben, y por eso pescan río arriba, contra la corriente, y siempre que pueden, con el sol de frente o de lado. Se mueven agachados, aprovechan la cobertura de árboles y rocas, y a menudo realizan lances de rodillas para minimizar su silueta. Si quieren aprender sobre la importancia de la sombra, vayan a un río truchero en un día soleado y simplemente observen. Es una lección magistral de sigilo y supervivencia. Ahora pensemos en el black bass, o la perca americana. A este pez le encanta acechar en las orillas, escondido entre la vegetación, en aguas poco profundas, esperando a su presa. Es una zona de caza perfecta para él, y también es la zona donde nuestra sombra es más visible y letal. Imaginen la escena. Un bass de buen tamaño está inmóvil junto a un tronco sumergido, a solo 3 metros de la orilla. Nosotros llegamos, sin pensar, y nuestra sombra pasa justo por encima de él. Aunque no hagamos ni un solo ruido, ese bass ya ha asociado esa mancha oscura con un peligro. Puede que no huya despavorido como una trucha, porque es un depredador más confiado, pero se pondrá en alerta máxima. Ya no estará en modo caza, sino en modo defensa. Y un bass en modo defensa es un bass que, muy probablemente, ignorará por completo nuestro señuelo, por muy realista y atractivo que sea. Hemos arruinado la oportunidad antes de que existiera. Pescar bases en las orillas requiere la misma sutileza que con las truchas, aproximación lenta, perfil bajo y control absoluto de nuestra sombra. Y no podemos olvidarnos de especies como la carpa o el barbo, peces que a menudo se alimentan en el fondo, removiendo el lecho en busca de comida. Muchos pescadores piensan que, al estar en el fondo,
Son menos susceptibles a las amenazas de la superficie. Craso error. Estos peces son extremadamente sensibles a los cambios de luz. Cuando están comiendo tranquilamente y una sombra repentina cubre su zona de alimentación, la reacción es instantánea. Pánico y huida. Los pescadores de carp fishing lo saben muy bien. Pasan horas, a veces días, en el mismo puesto, creando una zona de cebado para que los peces se sientan seguros. Lo último que quieren es arruinar toda esa paciencia por un descuido tan tonto como proyectar su sombra sobre el cebadero. Al igual que con otras especies, la clave es la observación y la planificación. Antes de lanzar, antes de cebar, antes de hacer nada, hay que analizar la posición del sol y asegurarse de que nuestra presencia no va a ser una alarma visual para los peces que tanto nos ha costado atraer. En la pesca de grandes ciprínidos, la paciencia y el sigilo lo son todo. Hasta ahora hemos hablado de la sombra como una amenaza visual, pero hay algo más. Una doble amenaza que a menudo pasamos por alto. La combinación de la sombra con la vibración. Imaginen que caminan por la orilla. Cada paso que dan, por muy suave que sea, transmite una pequeña vibración a través del suelo hasta el agua. Los peces, con su increíblemente sensible línea lateral, detectan estas vibraciones a gran distancia. Ahora, sumemos las dos cosas. El pez detecta una vibración extraña que se acerca, levanta la vista, alerta, y justo en ese momento, ve una sombra gigante moviéndose por encima. La asociación es inmediata e inequívoca. La vibración es de algo grande, y la sombra confirma que es un depredador. Es el equivalente a oír pasos detrás de ti en un callejón oscuro, y al girarte, ver una silueta amenazante. No hay escapatoria. Por eso, el sigilo debe ser total. No solo debemos controlar nuestra sombra, sino también nuestros movimientos. Caminar despacio, evitar pisar ramas secas, no dar portazos con el coche cerca del agua. Cada detalle cuenta para crear una presencia lo más neutra y menos amenazante posible. Un detalle importante que muchos pescadores olvidan es que no solo nuestro cuerpo proyecta una sombra, también lo hace nuestro equipo. Pensemos en el movimiento de la caña al lanzar. Cuando realizamos el lance por encima de la cabeza, la caña describe un arco muy amplio y rápido. La sombra de la caña y del sedal, moviéndose por el aire y sobre la superficie del agua, es como un latigazo visual para los peces. Es un movimiento rápido, antinatural y muy visible, especialmente en días soleados. ¿Cuál es la solución? Aprender a realizar lances más discretos, como el lance lateral o el lance de rodillas. Estos tipos de lance mantienen la caña más baja, más paralela al agua, lo que reduce drásticamente la sombra proyectada. Observen a los pescadores de mosca experimentados en ríos pequeños. Rara vez hacen lances altos y vistosos. Sus movimientos son cortos, precisos y bajos, diseñados para presentar la mosca con la máxima delicadeza y el mínimo impacto visual. Es una lección que todos los pescadores, de cualquier modalidad, deberíamos aprender. Pescar desde una posición elevada, como un puente, un acantilado o una orilla muy alta, puede parecer una gran ventaja. Tenemos una vista perfecta del agua, podemos ver a los peces y lanzar con precisión. Sin embargo, a menudo es una trampa mortal para el sigilo. Cuanto más altos estamos, más grande y definida es nuestra silueta contra el cielo. Desde el punto de vista del pez, somos una figura perfectamente recortada, un objetivo claro. Y, por supuesto, desde una posición elevada, es casi imposible evitar que nuestra sombra caiga sobre el agua. Nos convertimos en un monumento a la falta de discreción. Si no queda más remedio que pescar desde una posición alta, hay que tomar precauciones extremas. Utilizar cualquier cobertura disponible, como un árbol o una roca, para romper nuestra silueta. Moverse lo menos posible. Y, si se puede, pescar en días nublados,
cuando las sombras son difusas o inexistentes. Un día nublado y con un poco de brisa que rice la superficie del agua es el mejor camuflaje para el pescador que tiene que exponerse en una zona alta. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? La primera solución es cambiar nuestra mentalidad. Debemos dejar de acercarnos al agua como si fuera nuestra casa y empezar a hacerlo como un cazador en territorio enemigo. Esto significa que la aproximación empieza mucho antes de llegar a la orilla. A unos 20 o 30 metros de distancia, nos detenemos, guardamos silencio, observamos, analizamos la dirección del viento, la posición del sol, las posibles coberturas. El avance hacia la orilla debe ser lento y, sobre todo, bajo. Agacharse reduce nuestra silueta a la mitad y nos hace mucho menos visibles. Si hay hierba alta, arbustos o árboles, los usamos como pantalla. Nos movemos por detrás de ellos, nunca por delante. El objetivo es llegar a la posición de Lance sin que ningún pez se haya percatado de nuestra existencia. Esto requiere paciencia, algo que a muchos pescadores les falta. Queremos llegar y lanzar. Pero esos 5 minutos de aproximación sigilosa pueden marcar la diferencia entre pescar o simplemente remojar el señuelo. La segunda solución, como ya hemos mencionado, es utilizar el sol a nuestro favor, convertirlo de enemigo a aliado. Esto requiere planificación. Antes de salir de casa, podemos mirar un mapa y ver la orientación del río o del embalse donde vamos a pescar. Sabiendo la hora a la que iremos, podemos predecir dónde estará el sol y, por tanto, qué orilla será la más adecuada para pescar sin proyectar nuestra sombra sobre el agua. Por ejemplo, para una jornada de mañana, la orilla este es generalmente la mejor. Para una de tarde, la oeste. ¿Y qué pasa si solo hay una orilla accesible y el sol está en la posición incorrecta? Entonces tenemos que adaptar nuestra estrategia. Quizás tengamos que pescar más lejos de la orilla, haciendo lances más largos, o buscar un tramo donde un árbol grande nos dé sombra y nos oculte, o, simplemente, dedicarnos a pescar en zonas más profundas donde nuestra sombra tenga menos impacto. La cuestión es no actuar por inercia, sino tomar una decisión consciente basada en la posición del sol. Es pensar estratégicamente. Hablemos de la ropa. ¿Realmente importa el camuflaje? La respuesta es sí y no. Ponerse un traje de camuflaje militar no nos hará invisibles si luego estamos de pie en la orilla con el sol a la espalda. Sin embargo, el color de nuestra ropa sí tiene un impacto. Los colores brillantes y llamativos, como el rojo, el amarillo o el blanco, nos hacen destacar enormemente contra el fondo natural. Un pez puede ver una mancha de color brillante a mucha distancia. Lo ideal es usar ropa de colores apagados y neutros que se mezclen con el entorno. Verdes, marrones, grises, beiges. El objetivo no es ser invisibles como por arte de magia, sino romper nuestra silueta y no crear un punto de atención visual. Piensen en los animales. Rara vez tienen colores chillones, a no ser que quieran advertir de su veneno. La mayoría de depredadores y presas utilizan el camuflaje para sobrevivir. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Una gorra y una camiseta de color oliva o tierra son una elección mucho más inteligente que una gorra de nuestro equipo de fútbol favorito. Nuestra técnica de lance también debe adaptarse a esta filosofía de sigilo. Ya hemos hablado de evitar los lances altos y verticales. El lance lateral es nuestro mejor amigo. Al mantener la caña en un plano horizontal, la sombra que proyecta es mínima. Además, permite que el señuelo entre en el agua de una forma mucho más sutil, con un plop más pequeño, en lugar del estruendo que a veces provocamos. Otra técnica es el lance de arco o roll cast, muy usado en la pesca a mosca, pero aplicable a otras modalidades. Consiste en lanzar sin llevar la línea por detrás de nosotros, lo que es perfecto para cuando tenemos árboles u obstáculos a la espalda.
Y, por supuesto, siempre que la situación lo permita, lanzar de rodillas. Esta postura no solo nos hace menos visibles, sino que también nos da más estabilidad y control para realizar lances precisos y delicados. Se trata de refinar cada uno de nuestros movimientos para que sean lo más eficientes y discretos posible. La pesca, en su nivel más alto, es un arte de sutileza. El pescador invisible no es el que tiene el mejor equipo de camuflaje. Es aquel que ha interiorizado todos estos conceptos y los aplica de forma natural, sin pensar. Es el que llega al río y antes de sacar la caña, su primer instinto es mirar al sol. Es el que elige su puesto no por comodidad, sino por ventaja táctica. Es el que se agacha y se mueve lento por la orilla, usando la vegetación para ocultarse. Es el que viste con colores discretos, no por moda, sino por funcionalidad. Es el que hace un lance lateral y bajo, depositando el señuelo en el agua con la delicadeza de una pluma. Es una combinación de conocimiento, paciencia y respeto por el entorno y por el pez. Convertirse en este pescador no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica y, sobre todo, cambiar el chip. Dejar de pensar que el río es nuestro y empezar a pensar que somos un invitado que debe entrar sin hacer ruido y sin ser visto. Recuerdo perfectamente el día que todo esto hizo clic en mi cabeza. Estaba en un pequeño embalse de aguas muy claras, intentando pescar bases. Era una tarde de verano, con el sol pegando fuerte. Yo estaba en la orilla norte, y el sol, ya bajando por el oeste, estaba a mi izquierda y ligeramente a mi espalda. Proyectaba una sombra bastante larga. Estuve una hora lanzando a una zona con juncos, donde sabía que había peces. Ni una picada, ni un seguimiento. Nada. Frustrado, decidí cambiar de sitio. Caminé hasta la orilla sur, de modo que ahora tenía el sol casi de cara. Era más incómodo, pero mi sombra quedaba completamente detrás de mí, en tierra firme. Me agaché, esperé unos minutos y lancé el mismo señuelo, un vinilo, exactamente a la misma zona de juncos que había estado bombardeando sin éxito desde la otra orilla. Al segundo lance, una picada brutal. Saqué un bass precioso. En los siguientes 20 minutos, saqué 2 más. El señuelo era el mismo, los peces eran los mismos, el sitio era el mismo. Lo único que había cambiado era mi posición respecto al sol y mi sombra. Ese día entendí que la pesca es un juego de pulgadas y de sombras. Llegamos al punto final, que es el más importante, el cambio de mentalidad. Todo lo que hemos hablado no son solo trucos aislados. Son piezas de un puzzle mucho más grande, que es el de entender la pesca no como un acto de fuerza o de suerte, sino como un arte de engaño y sigilo. Es dejar de imponer nuestra presencia en el medio acuático y aprender a fundirnos con él. Este cambio de mentalidad nos hará mejores pescadores, pero también más respetuosos. Empezaremos a fijarnos en detalles que antes ignorábamos. La dirección del viento, el comportamiento de los insectos, el canto de los pájaros. Nos conectaremos con el entorno a un nivel mucho más profundo. La sombra es solo la punta del iceberg, el primer paso para darnos cuenta de que cada cosa que hacemos en la orilla tiene una consecuencia bajo el agua. Cuando asumimos que somos el principal factor de riesgo para nuestra propia pesca, empezamos a controlar las variables que de verdad importan. Y es entonces cuando los resultados empiezan a cambiar de verdad. Dejamos de culpar a la suerte y empezamos a crear nuestras propias oportunidades. Así que, como hemos visto, ese gigante oscuro que nos sigue a todas partes, nuestra sombra, es muy probablemente el culpable de muchas de nuestras jornadas sin capturas. No es el señuelo de última generación que no hemos comprado, no es el clima, no es la fase lunar. A menudo, el mayor espantapeces somos nosotros mismos y nuestra incapacidad para ser discretos. El verdadero clic, el momento en que todo cambia, es cuando dejamos de pensar como una persona que va a pescar y empezamos a pensar como un depredador que va a cazar.
El agua deja de ser simplemente el sitio donde lanzamos el anzuelo y se convierte en el hogar de nuestra presa, un territorio ajeno en el que nosotros somos los intrusos. La próxima vez que vayan a pescar, les pido que hagan una sola cosa diferente. Antes de hacer su primer lance, antes siquiera de montar la caña, deténganse, miren dónde está el sol, miren dónde cae su sombra, y actúen en consecuencia. Este simple gesto, esta pausa de 10 segundos, puede literalmente duplicar sus capturas. Gracias por haber llegado hasta el final. Si han aprendido algo nuevo hoy, les agradecería un me gusta para que este video llegue a más pescadores. Y por supuesto, suscríbanse para no perderse más consejos como este. Y ahora, quiero que me cuenten en los comentarios, ¿cuál es el error más tonto, relacionado con el sigilo o no, que han cometido pescando y que les ha costado una buena captura? Vamos a compartir nuestras meteduras de pata. Seguro que nos reímos un buen rato.